Saludos, almas perdidas, y bienvenidos de nuevo a Milenario Son. Desde nuestro pequeño estudio, excavado en las entrañas de la Tierra, en una catacumba que, según dicen, susurra secretos al mismísimo inframundo, vamos a desenterrar una historia que creíais conocer. Hoy nuestro viaje nos arrastrará a las tierras altas de Escocia, a la historia de Secuestrada. Sí, pero como jamás os la han contado. Olvidad el romance de salón. Esto es un cuento de fantasmas, de pactos oscuros y de monstruos que visten con seda. Apagad las luces. Acercaos bien, que empezamos. Érase una vez, en el año de nuestro Señor de 1802, una muchacha llamada Catriona Balfour, con apenas 18 años, era más lista que el hambre, con una lengua afilada y un espíritu tan indomable como el brezo de las colinas. Pero la vida, que es una cabrona con pintas, la había dejado huérfana y sin un puto duro. Su único destino parecía ser un caserón perdido en el culo del mundo, Glenclair, hogar de un tío del que no había oído hablar en su vida, Ebenezer Balfour. Para escoltarla en parte de su viaje, apareció un hombre que parecía tallado por los mismos dioses y demonios a la vez, Neil Sinclair, heredero del condado de Strathconnell, oficial de la Marina Real, y con una mirada tan oscura que prometía el cielo y el infierno en el mismo parpadeo. Las señoritas de bien se mojaban las enaguas solo con verle, pero Catriona, que de tonta no tenía un pelo, vio algo más. Vio un peligro, un secreto que se retorcía tras esa sonrisa de sinvergüenza. Y no se equivocaba. En una posada mugrienta, a mitad de camino, el señor Sinclair le soltó la bomba. Le ofreció llevársela a Edimburgo, convertirla en su amante. Sería su cisne mimado, cubierto de sedas y joyas, a cambio de... Bueno, ya sabéis a cambio de qué. ¿A qué, jode? Te ofrecen la jaula de oro cuando lo único que tiene es basura en su interior. Catriona, con más orgullo que un pavo real, lo mandó a paseo. Pero una parte de ella, esa parte oscura que todos tenemos, se preguntó qué se sentiría al arder en ese infierno. Al llegar a Glenclair, el cuento se tornó pesadilla. La casa no era un hogar, era una tumba. Un mausoleo que crujía con el peso de los secretos, donde el aire olía a moho y a desesperación. Su tío Ebenezer era una bestia ahogada en whisky, con los ojos inyectados en sangre y un odio antiguo supurando por cada poro. Su tía, una inválida que vivía en una habitación que apestaba a enfermedad y a sueños rotos. Y su prima Ellen, una muñeca de porcelana preciosa, pero rota por dentro, aterrorizada de su propia sombra. Pronto, Catriona descubrió que no era una invitada, sino una prisionera. El tío Ebenezer la miraba como si quisiera arrancarle la piel a tiras. Murmuraba cosas extrañas en sus delirios etílicos. Esta tierra debería haber sido tuya, hija de Davy, pero solo eres una mujer. Es mejor que me la quede yo. En la vieja Biblia familiar, el nombre de su padre, el primogénito, estaba tachado, borrado casi por completo, como si alguien hubiera intentado reescribir la misma sangre. ¿Lo pilláis? La estaban timando. Glenclair era suyo por derecho, y su tío era un usurpador. Y entonces, la trampa se cerró. Ebenezer, con una amabilidad más falsa que un duro de madera, las llevó a la ciudad de Gairloch. Allí, en una posada ruidosa mientras Ellen se maravillaba con guantes de seda, el monstruo mostró su verdadero rostro. La golpeó, y Catriona se apagó, hundiéndose en una oscuridad profunda y silenciosa. Cuando despertó, el mundo era un infierno de madera crujiente y olor a salitre. Estaba atada de pies y manos en la bodega de un barco, el Cormorán, y a su lado, igualmente atado, magullado y maldiciendo en voz baja, estaba él, Neil Sinclair. Resulta que el bueno de Ebenezer no solo era un ladrón y un maltratador, sino también un traidor que pasaba información a los franceses. Y Neil no era un contrabandista de whisky, ¿qué va? Era un espía de la corona que le había pisado el negocio. El tío se había cobrado una doble venganza: deshacerse de la heredera legítima y del soplón de la marina de un solo golpe. El plan era sencillo. A ella la venderían como esposa a algún ricachón en las colonias
y a él lo tirarían por la borda para que durmiera con los peces. Una putada de las gordas. Pero subestimaron a Catriona. Creían que la hija del maestro, la chica que conocía las estrellas, se iba a rendir. Y un cuerno, con una astucia que ni el diablo, emborrachó al guardia, le robó la daga y liberó a Neil. Juntos, tomaron el control de un barco lleno de borrachos supersticiosos. Pero el mar, esa otra bestia caprichosa, tenía otros planes. Una tormenta brutal, una niebla espesa como la leche agria y ¡zas! El cormorán se hizo pedazos contra unos arrecifes ocultos. La siguiente vez que Catriona abrió los ojos, estaba en una playa desierta, con el cuerpo molido y el sabor de la muerte en la boca. Neil la había salvado, arrastrándola de las garras del océano. Estaban solos en una isla perdida, Taransei, solos con sus fantasmas, sus heridas y un deseo que ardía más que cualquier fuego. Allí, lejos del mundo, sin títulos, sin dinero, sin reglas, eran solo un hombre y una mujer. Y en esa desnudez, en esa cruda supervivencia, se encontraron de verdad. Se enfrentaron, se cuidaron, se desearon con una furia primitiva. Pero Neil, atormentado por sus propios demonios, le confesó que no podía amarla. La deseaba. Sí, la admiraba. Joder, claro que sí. Pero el amor lo aterrorizaba. Un mes después, un barco de la marina los rescató. Y para salvar la reputación de Catriona, para acallar las lenguas venenosas que ya se afilaban, Neil anunció su compromiso delante de toda la tripulación. Un acto de honor. O eso parecía. Pero el mundo civilizado era peor que la isla. A su regreso, se toparon con los verdaderos monstruos. La familia de Neil. Lady Strathconan, la tía, que parecía tan dulce, resultó ser una víbora con piel de ángel. Junto a Lady Methven, otra arpía de mucho cuidado, tejieron una telaraña de mentiras para separarlos. Interceptaron sus cartas. Le hicieron creer a él que Catriona se reía en su cara con otro hombre, y a ella, que él la había abandonado a su suerte. Incluso planearon drogarla y meterle a un oficial en la cama para que Neil la pillara y pidiera el divorcio. Pero de nuevo, subestimaron a Catriona. Ella lo oyó todo, y en lugar de huir, preparó su propia trampa. La noche del supuesto adulterio, en su cama no estaba el amante comprado. No, estaba Neil, su propio marido, que, más listo que sus tías, había olido la carroña y había decidido jugar la última carta él mismo. Imaginaos la cara de las viejas brujas cuando abrieron la puerta para pillar a la sobrina en bragas y se encontraron al heredero del condado, desnudo, como su madre lo trajo al mundo, mirándolas con una sonrisa que podría congelar el infierno. Colorín colorado, este cuento tan bestia se ha acabado. Neil, enfrentado a sus propios fantasmas y al darse cuenta de que casi la pierde por su cobardía, finalmente le confesó su amor. Un amor que no entendía, que le daba pánico, pero que era más real que cualquier otra cosa que hubiera sentido. Se casaron, sí, pero esta vez de verdad. Mandaron a la mierda la alta sociedad y su veneno, y se refugiaron en Glenclair, aquella tumba que ahora, juntos, convertirían en su hogar, en su fortaleza. La moraleja de este cuento retorcido es que a veces los monstruos no viven en castillos encantados ni en bosques. A veces, los peores monstruos visten de seda, sonríen con dulzura y te sirven el té mientras planean cómo destrozarte la vida. Y que el verdadero valor no es no tener miedo, sino mirar al miedo a los ojos y decirle, hoy no podrás conmigo. Y ahora, para vosotros, ¿creéis que un amor que nace de la obligación y el honor puede llegar a ser verdadero o siempre llevará la semilla de la duda? Dejad vuestras reflexiones en la caja de comentarios. Muchas gracias por habernos acompañado en esta incursión a las sombras. Si os ha gustado que desvistamos este cuento hasta dejarlo en los huesos, dadle a ese botón de suscribir y a la campana, para que ninguna de nuestras historias se pierda en el olvido. Os esperamos en la próxima bajada a las catacumbas de Milenarios Om Dulces Pesadillas.